Buenos días, hoy 22 de marzo del 2024, siendo las 10 de la mañana, se anuncia la audiencia oral y pública de juicio a celebrarse por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Se llaman a las partes del expediente LP21L 2023-38. Parte demandante, Raúl Alberto Escobar Castellanos. Parte demandada, Sociedad Mercantil Estudiantes de Mérida Fútbol Club C.A. Motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. En este acto se deja constancia de la comparecencia de ambas partes. Por favor, pueden empezar a pasar. Buenos días, se da inicio a la audiencia oral y pública de juicio a celebrarse por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Mérida. En el expediente LP21L 2023-38, parte demandante, Raúl Alberto Escobar Castellanos. Parte demandada, Sociedad Mercantil Estudiantes de Mérida Fútbol Club C.A. Motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. En este acto se deja constancia de la comparecencia de ambas partes. Se les informa a las partes que a partir de este momento se establecen las siguientes normas. Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, deben apagarlos o colocarlos en silencio, no ingerir ningún tipo de alimento dentro de la sala, respetar a su contraparte y al tribunal, y al momento de dirigirse a la juez se ponen de pie. Por favor, los presentes ponerse de pie para el ingreso a la sala de la ciudadana juez Catiusca del Valle Pérez Barón. Buenos días. Siendo las 10:02 del día de hoy, correspondiendo el quinto día de despacho para la celebración de la prolongación de la audiencia oral y pública de juicio, tal como consta en el acta que fue levantada en fecha 15 de marzo del 2024, que riela el folio 326. Ciudadana secretaria, sírvese de dejar constancia de la comparecencia de las partes. Buenos días. Se da inicio a la audiencia de prolongación oral y pública de juicio en la causa identificada con el número de P21L 2023-38. Parte demandante, ciudadano Raúl Alberto Escobar Castellano. Parte demandada, Sociedad Mercantil Estudiantes de Mérida Fútbol Club C.A. El motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Dejamos constancia que se encuentran presentes la representación judicial de la parte demandante a través de los abogados Juan Carlos Sarache y del abogado José Ángel Zambrano. Del mismo modo se deja constancia que están presentes los abogados José Luis Vázquez Navarro y el abogado Juan José Sánchez en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandante. Damos constancia también que el ciudadano alguacil realizó el anuncio de manera correcta como lo establece la norma, y por último se le informa que el presente acto será reproducido de conformidad con los artículos 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Gracias, ciudadana secretaria. Bueno, esta audiencia fue prolongada a los fines de continuar con la evacuación de las pruebas promovidas por la parte demandada. Es así que invito a las partes a que se acerquen al estrado para continuar con la evacuación de las pruebas. Continuamos con el recibo del bono vacacional año 2021 dado al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto. Orden de pago número 50.812 de fecha 23 de diciembre del 2021. Marcado con el número 37 que consta el folio 170. Doctor, el objeto de su prueba. Bien, es probar. Ha pasado tanto tiempo que yo promoví pues, que se me olvidó. Pero bueno, el efecto de esto es probar que ciertamente se le pagó este derecho y que gozó de ese derecho de su vacación y que se le hizo el oportuno pago. Doctor, Sí. observación a la prueba. Señora juez, efectivamente es un recibo emanado de la empresa y firmado por nuestro representante. Más nada que decir. Recibo de ayuda económica dado al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto. Orden de pago 50.832 de fecha 14 de enero del 2022. Marcado con el número 38 y consta el folio 171. Doctor, objeto de la prueba. El objeto de esta prueba es evidenciar
que ciertamente había esa liberalidad ante la precarización del salario, se le daba este tipo de ayudas que habían sido concertadas producto de la contingencia que surgió a raíz de la pandemia. El objeto de la prueba es probar que ciertamente era una ayuda económica y que no constituía en modo alguno salario. Observación a la prueba, doctor. Ciudadana juez, efectivamente es un recibo emanado de Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, donde se evidencia de manera recurrente el pago del salario de la primera quincena de enero del 2021. Disculpe, ciudadano juez, ahí no dice salario, dice ayuda económica, mi estimado colega, y así se lo estoy presentando. Recibo de ayuda económica dado al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto. Orden de pago 50.840 de fecha 28 de enero del 2022. Marcado con el número 39 y riel al folio 172. Doctor, objeto de la prueba. Esta es una ayuda económica que se le da, aparte de para evitar la precarización del salario. Se concertó este tipo de ayuda producto de la contingencia de la pandemia. El objeto de esta prueba es probar que ciertamente se dio bajo esta denominación liberalidad de ayuda económica y no comporta elementos salariales. Doctor, observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente un recibo emanado de Estudiantes de Mérida, como quiera llamarlo la parte demandada, ayuda económica, se evidencia de que es un pago de la segunda quincena de enero 2022, firmado por nuestro representado. Él le puede dar el carácter que él quiera, pero esto es de manera reiterada el pago de este salario correspondiente. Debo agregar, ciudadano juez, yo no le estoy dando denominación, yo estoy suscribiendo lo que las partes acordaron en el momento que se hizo este hecho. Se configuró la firma, todo esto. Ahí dice ayuda económica, no dice salario, no es regular y permanente en lo absoluto. Es producto porque si vemos el cúmulo de pruebas que hemos evacuado anteriormente, vemos que varía en su monto. Por lo tanto, eso impide la regularidad y la permanencia. Y aparte de eso, inclusive, en sus hechos, usted nunca invocó este tipo o modalidad de pago como salario. Doctor, el mismo derecho que tiene el doctor se los concede a ustedes. Ciudadana juez, como lo explanamos en el nivel de la demanda, al ciudadano, a nuestro representado Raúl Escobar, se le pagaba de manera recurrente dicho salario. Como podemos observar, se representa en efectivo dólares, ¿verdad? Que aparece el sello y bueno, el ciudadano le puede dar la denominación que quiera. Cuando usted dicte sentencia, determinará las causas que fundamentan nuestro dicho. Continuamos con el recibo de pago de Sindicato Socialista, ayuda económica, discriminados en 3 folios del ciudadano Raúl Escobar, Escobar Castellano Raúl Alberto. Constan a los folios 173 al 175. 173, 174 y 175. Bien, eso sí, ¿no? Este es un bono programa de alimentación que es una compensación que se le hace a todos los trabajadores. No recuerdo en qué momento el programa de Cestatique se desnaturalizó de tal forma, pero como antecedente histórico es el bono alimentario, nunca ha sido salario. Esto es para probar efectivamente que gozaba de estos beneficios y que la parte empleadora le cumplió objetivamente con estos derechos a la parte trabajadora. Doctor, son 3. Ciudadano juez, sí, efectivamente. Ya, doctor. Son 3. La posesión que acaba de ser del objeto de la prueba es con respecto a los 3 folios. Sí, ciudadana juez. Okay. Doctor, observación a la prueba. Efectivamente, ciudadana juez, es un pago, se denomina, es por Cestatique Socialista, ¿verdad? Firmado por nuestro representado y bueno, se evidencia de que con todos estos elementos, le pago el Cestatique, le doy una ayuda económica, como la quiera denominar la empresa, es de manera recurrente, es considerado un trabajador y está amparado bajo las normas del derecho laboral. Continuamos con recibo de pago Cestatique, ayuda económica, discriminados en 3 folios, otorgados al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto, marcados con el número 41 y rielan a los folios 176 y el 178. Doctor, objeto de su prueba.
Son 3. Sí. Sí, nuevamente está el objeto de esta prueba es probar que ciertamente tenía un salario por unidad de tiempo y que los demás no comportaban la parte integral del salario que él tenía, sino que era una ayuda económica, y el efecto y el objeto de esta prueba es probar ciertamente eso y que ciertamente desvirtuar el hecho de que ganara $2.000 mensuales. Adelante, colega. Doctor, Ciudadana juez, observaciones a las pruebas. es un recibo de pago, como él mismo lo menciona en su texto, de Manado de Estudiantes de Mérida Fútbol Club, firmado por nuestro representado, en la cual se pueden evidenciar el sueldo, ¿verdad?, que le corresponde, días de descanso, seguro social obligatorio, ley de régimen prestacional y empleo, ley régimen de prestacional de vivienda. Imagínense, esto se le da el primer recibo, ¿no? Sencillamente. El segundo, una ayuda económica, que lo denominan ellos así, por la cantidad de $4.596, sencillamente depositado en su cuenta del Banco Provincial. Y el tercer recibo, también del Cestatique Socialista, también firmado por nuestro representado, donde se evidencia de manera recurrente que la empresa lo toma como un trabajador, con todos los beneficios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Continuamos. Recibo de pago Cestatique Socialista, ayuda económica discriminados en 3 folios útiles, que constan a los folios 179 al 181, marcado con el número 42. Doctor, objeto de su prueba. De igual forma, es probar que el trabajador ganaba un salario por unidad de tiempo y que las demás eran una liberalidad de la parte empleadora para combatir la precarización de su salario y desvirtuar que ganara $2.000 mensuales, o que, como invocan en sus hechos, que hubiese sido o habría sido aumentado a $3.500. Ciertamente allí las cantidades que arrojan indican que ese hecho no era cierto. Ese es el objeto de esta prueba. Doctores, observaciones a la prueba. Señora juez, efectivamente se ve que es un recibo de pago, empleados dice, firmado por nuestro representado, en la cual se evidencia que se le paga el sueldo, días de descanso, seguro social obligatorio, ley de régimen prestacional de empleo y ley de vivienda, sencillamente así, depositado también a su cuenta. Un segundo recibo por Cestatique Socialista, ¿verdad? Y un tercer recibo que la empresa lo denomina ayuda económica por la cantidad de $4.596,30 en dólares americanos, ¿verdad?, depositado a la cuenta del trabajador, Banco Provincial, y emanado de él. Por lo tanto, y solicito a la ciudadana juez que, una vez dictada su sentencia, sea tomado en consideración como un recibo de pago y con las condiciones de trabajador de nuestro representante. Continuamos con recibo de pago Cestatique Socialista, ayuda económica, discriminados en 3 folios útiles, otorgados al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto, marcado con el número 43, riega del folio 182 al folio 184. Doctor, objeto de la prueba. Bueno, nuevamente tengo un recibo de... No, estoy buscando el signo de bolívar o de dólar. Bueno, lamentablemente aquí no dicen ni dólar ni bolívar. Yo infiero que son bolívares, porque es la moneda de curso legal en Venezuela, a pesar de que el documento no lo dice, pero no consigo ninguno de los dos signos. Y también, como dice, que es un depósito al Banco Provincial. El Banco Provincial para la data no había la autorización por el SUDEBAN para hacer depósitos en divisa, con cuentas de moneda extranjera. Por lo tanto, infiero que este recibo está en bolívares, 4.513 bolívares, una ayuda económica que es para paliar la situación de la precarización del salario y ayudar sobre esta situación de la pandemia que azotaba en aquel entonces todo el territorio de la República y del mundo. El objeto de esta prueba es desvirtuar que ganara $2.000 y que su salario habría sido aumentado a... Sí, no, disculpe. Sí. No, Habla la completa. claro. Así se ve. Ya va, doctor, vamos a ver, resolver a ver si podemos colocar una lamparita para la prueba.
¿No está? Por teléfono. No, pero yo creo que sí se puede. No, sí se puede. Vamos a intentarlo. Ok. Bien. Bueno, en estos momentos son las 10:15, hemos tenido interrupción al servicio eléctrico que ha sido ya constante desde hace 3 semanas. Por lo general siempre es por 4 horas. Entonces, la cámara pues evidentemente no va a cubrir todo el juicio. Vamos a ver hasta dónde avanzamos con las puertas abiertas para dar continuidad con el juicio. Entonces continuamos, doctor, disculpe que lo haya interrumpido, pero quedamos a oscuras. 20 minutos Ok. de batería. Bien, Sería. bien, adelante. Entonces, Continúo, le continuamos, explico. retomamos con Voy a ser la breve prueba para que número tú 43. tengas mayor oportunidad. ok. Bien, es en bolívares porque es un depósito que se le hace a un determinado número de cuentas del Banco Provincial. Y entonces el objeto de esta prueba es desvirtuar que ganara $2.000 o que su salario habría sido prometido a $3.500, sino por el contrario que ganara un salario por unidad de tiempo, y esta es una liberalidad de la parte empleadora para paliar la situación de la precariedad del salario ante la pandemia que azotaba el mundo y Venezuela. Adelante, colega. Doctor. En la cuestión, efectivamente, es un recibo de pago denominado ayuda económica, como lo denomina la empresa, firmado por nuestros representados. Igualmente también un recibo de pago de empleados y un recibo por cesta ticket. Ratifico lo dicho anteriormente y bueno, en su sentencia usted lo valorará en su justo y valor. Continuamos con las pruebas marcadas con el número 44, constante de 3 folios, recibo de pago de cesta ticket socialista, ayuda económica, en 3 folios que consta al folio 185 al 187. Doctor, objeto de la prueba. El objeto de esta prueba es desvirtuar que el trabajador ganara un salario de $2.000 mensuales, sino que ganara un salario por unidad de tiempo en bolívares. Los pagos que se le hacían generalmente eran para ayudar la precarización de su salario ante la situación que había con la pandemia y de estar jugando en una burbuja sin público y sin ingresos. Entonces, por eso se daba este tipo de ayuda. Aquí está discriminado todos esos elementos que comportaban el salario y los conceptos que pagaba la parte empleadora. El objeto de la prueba es desvirtuar el salario que está reclamando la parte actora. Doctor, Señora juez, observaciones. efectivamente un recibo emanado de la empresa de Estudiantes de Mérida, en la cual se evidencia el sueldo, días de descanso, seguro social, y bueno, lo hace de manera recurrente y ratificamos lo dicho anteriormente: recibo de pago, recibo de cesta ticket y el recibo de ayuda económica por la cantidad de 4.513,20. Continuamos con recibo de pago cesta ticket socialista y ayuda económica, promovidos en 3 folios útiles marcados con el número 45 y rielando el folio 188 al 190. Doctor, objeto de la prueba. El objeto de la prueba es desvirtuar el salario reclamado por la parte actora de $2.000. Aquí tenemos un salario por unidad de tiempo en un depósito en bolívares a una cuenta del Banco Provincial, y que ciertamente se le daba la ayuda económica para paliar la precarización del salario ante la pandemia que azotaba Venezuela y el mundo y estar jugando en una burbuja. Los montos son en bolívares, lógicamente, porque los bancos no reciben depósitos en dólares para la data de la fecha. ¿Desea agregar algo? Claro, Sí, doctor, doctora, gracias. buenos días, adelante. En cuanto a eso, bueno, los recibos es un software que tiene toda empresa para llevar su contabilidad. Ahí emite el monto, los conceptos, y en caso tal, si le hubiese pagado, como dice el doctor, en dólares, en su cuenta, el Banco Provincial o X Banco, tendría que pedir un balance, un corte de cuenta, y hubiese promovido como prueba para decir que se le pagaba en dólares. Observación a la prueba, doctor. Señora juez, efectivamente un recibo de pago emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, en la cual aparece recibo de cesta ticket, recibo de ayuda económica por la cantidad de 4.513 y el recibo de pago de empleados, también donde se discrimina sueldo, día de descanso. La parte demandada podrá señalar lo que ellos quieran. Doctora, la prueba. Esto es evidencia de manera recurrente de que es considerado un trabajador, y como lo señalamos, ratificamos en todo y cada una de sus partes lo que hemos dicho anteriormente sobre estos recibos y la ayuda económica.
Promovió bajo el número 46 3 folios útiles que constan a los folios 191 al 193, recibo de pago, recibo de ayuda económica y recibo de cestatique. Doctor, objeto de su prueba. Bien, esta es la prueba. De acuerdo al principio de preclusión de los actos, el 362 del Código de Procedimiento Civil, nosotros no podemos en esta oportunidad alegar nuevos hechos. Nosotros no podemos promover lo que nuestra voluntad nos dicte para el momento que está ocurriendo esta audiencia de juicio, sino a este documento que lo promovimos inclusive en la audiencia preliminar. Este es un recibo de pago que desvirtúa el monto reclamado por la parte actora. Allí que se ve un salario por unidad de tiempo y que ciertamente hay una liberalidad porque hay unos ayuda económica para paliar la situación de la precarización del salario ante la pandemia que nos ocurría y que es pública, notoria y comunicacional. Adelante, colega. Ratificamos, ciudadana juez, el recibo de pago emanado de Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, también el recibo del cestatique y la ayuda económica por la cantidad de 4.513. Si es bien cierto de que se depositaba en el Banco Provincial, también es cierto de que usted en su momento determinará para el momento el precio del dólar, lo que correspondía con esa cantidad de 4.513 bolívares, que es una quincena. Bajo el número 47, marcado con el número 47, promueve recibos de pago, recibos cestatique y ayuda económica que riela al folio 194 al 196. Doctor, objeto de la prueba. El objeto de esta prueba es que, habiendo reclamado de la parte actora un salario en unidad de pago, es desvirtuar que ganara esa unidad de pago de $2.000. Él ganaba salario por unidad de tiempo y en todo caso, para poder invocar que este medio de prueba en bolívares se ha llevado a bolívares, tendría que haber invocado en sus hechos unidad de cuenta. En este caso, probamos que ciertamente ganaba un salario por unidad de tiempo y que había una liberalidad extra que la parte empleadora como ayuda económica para paliar la situación de la pandemia y la situación que no estaban generando ingresos porque se estaba jugando en una burbuja. El objeto de esta prueba es desvirtuar el salario que está reclamando en divisa la parte actora y la promesa de $3.500. Observación a la prueba, doctor. Ciudadana juez, la cuestión es un recibo emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, recibo de pagos en la cual se evidencia el sueldo, días de descanso, el recibo de pago del cestatique socialista y el pago de ayuda económica. Ratificamos en toda y cada una de sus partes de que a pesar de que fueran depositados en su cuenta, él ganaba, según lo que se evidencia de los autos, él ganaba en dólares. Promovió recibo de pago de empleados, recibos cestatique y ayuda económica marcado con el número 48 y riela al folio 197 al 199. Doctor, objeto de la prueba. Es desvirtuar el salario reclamado por la parte actora de $2.000 y la promesa de $3.500 y establecer que ciertamente ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívar y que se le pagaban unas liberalidades que no tienen carácter remunerativo ni salarial como ayuda económica. Ese es el objeto de la prueba. Ciudadana juez, ratifico en toda y cada una de sus partes que es un recibo de pago emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, en la cual se evidencia su sueldo, días de descanso, ley del seguro social, el recibo de pago de ayuda económica por la misma cantidad. Inclusive aquí hubo un aumento a 5.199 depositado en el Banco Provincial y es emanado efectivamente, firmado por nuestro representado, que es de manera recurrente, ciudadana juez. Marcado con el número 49, promovió recibo de pago, recibo de cestatique y ayuda económica que riela los folios 200 al 202. Doctor, objeto de su prueba. Es desvirtuar el salario reclamado por la parte actora y probar que ciertamente ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívares y no en divisas como lo establecieron en sus hechos. Observación a las pruebas, doctor. Ciudadana juez, efectivamente es un recibo emanado de Estudiantes de Mérida, en la cual se establecen las condiciones de un trabajador, sus días feriados, firmado por nuestro representado, recibo de pago también del cestatique y la supuesta ayuda económica por la cantidad de 5.418 de manera quincenal. Comprobante de egreso número 515-583. Comisiones sobre ingresos, mes de mayo del 2022, comisiones gerenciales. Dados al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto.
constante de un folio útil marcado con el número 50 y riel al folio 203. Doctor, objeto de su prueba. Bueno, esta es probar que ciertamente esta es una extralaboral ingreso, porque es una comisión que es producto de unos premios que se entregan y que se podría decir que se dividía entre las personas más importantes, el director técnico, el gerente, tal. Y este es el caso de $2.154 con 62 céntimos que no forman parte del salario. Es un ingreso extraordinario que podría ilustrar mejor mi estimado colega. Sí, gracias. Se estipula mucho por lo que han obtenido, están en Copa, por partidos jugados acá, local, de visitantes, todo eso. Eso es lo que es al desempeño, él como gerente general que era, es el motivo de ese premio. Observación a la prueba. Señora juez, efectivamente es un recibo emanado de estudiantes de media, firmado por nuestro representado con su número de cédula. Efectivamente son $2.154, ¿verdad? En dólares, ¿verdad? Aquí nos dice el mismo de la lectura del texto. Y bueno, al momento de dictar sentencia, ciudadano juez, solicitamos con la venia de estilo que usted sea tomado en consideración, porque esto forma parte del salario que le daba la empresa a nuestro trabajador, a nuestro representado. Marcado para el número 51, promovió recibo de pago, cesta ticket socialista y ayuda económica entre folios útiles constantes al folio 204 al 206. Ya va. El tiempo conspira contra nosotros. Sí. Bueno, Objeto de la prueba. es desvirtuar el salario que está reclamando la parte actora. Sí. Adelante, colega. Doctor. Ratificamos, ciudadana juez, que es un recibo de pago, pago de cesta ticket y la supuesta ayuda económica por la cantidad de 5.558, y ratificamos todo lo que hemos señalado con respecto a los anteriores recibos. Debo agregar que no es supuesta, es real y tangible. La que está allí, lo supuesta es lo que se supone porque no ha existido, no ha sido indagado, determinado. Bajo el número 52, promueve recibo de pago, cesta ticket socialista y ayuda económica entre folios útiles, riel al folio 207, 208 y 209. Bien. Doctor, objeto de su prueba. El objeto de la prueba es desvirtuar el salario reclamado por la parte actora. Adelante, colega. Ciudadana juez, ratificamos en todas y cada una de sus partes recibo de pago, ¿verdad? Recibo de ayuda económica y cesta ticket. Como se evidencia en la cuestión, la cantidad era ahora de 5.662. Ratificamos en todas y cada una de sus partes la condición de nuestro trabajador y cómo le pagaba la empresa. Promovió bajo el número 53, comprobante de egreso número 518-277, comisiones sobre ingresos mes de julio del 2022, riela al folio 210. Doctor, Este es un ingreso extraordinario que en dólares que se le da es un premio o un incentivo, un estímulo por hacer logros deportivos en la competencia. Ese es el objeto de esta prueba. Perdón, doctor, ¿tiene algo que agregar a la prueba? Que no forma Sí, parte del rectificar lo que dice el doctor. Eso se contemplan jugadores, entrenadores, gerentes, personal no administrativo por el desempeño. Hasta el utilero que trabaja con el material goza de esos premios. Doctor, objeto de la prueba. Efectivamente, un recibo por $457 otorgado a nuestro representado. Aquí aparece su firma, y bueno, solicito que una vez cuando dicte sentencia se le da también de manera recurrente, y esto también forma parte de su salario, por lo tanto debe ser tomado en consideración al momento de dictar su No, sentencia. disculpe, es extraordinario, colega, eso no es recurrente, ni recurrente, ni regular, ni permanente, es extraordinario. Hago el señalamiento de mi parte. Sí, doctor. No, Sí. por una Bajo el cuestión. número 54, promueve recibo de pago, cesta ticket socialista y ayuda económica, discriminados entre folios útiles otorgados al ciudadano Escobar Castellano Raúl, constan del folio 211 al 213. Doctor, objeto de la prueba. Es desvirtuar y probar. Desvirtuar el salario que está reclamando la parte actora y probar que ganaba un salario por unidad de tiempo y que tenía una liberalidad con una ayuda económica para evitar la precarización de su salario por unidad de tiempo. Adelante, colega. Observaciones, doctor. Ciudadana juez, efectivamente un recibo de pago empleado firmado por nuestro representado, así también como su ayuda económica por la cantidad anteriormente señalada, también el cesta ticket, y bueno, ratificamos lo señalado anteriormente. Igualmente todo lo que se le da al trabajador lo enriquece en su patrimonio, por lo tanto forma parte del salario como tal.
Marcado con el número 55, promovió comprobante de egreso número 519-046, comisiones, abonos, comisiones pendientes, comisiones gerenciales dotadas al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto. Constante un folio útil, real al folio 214. Doctor, objeto de su Un prueba. pago extraordinario de una comisión o premio en lo deportivo que no forma parte del salario. Adelante, colega. Ciudadana juez, es un recibo emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado. Se le dio en dólares la cantidad de $1000 y todo aquello que enriquezca al trabajador forma parte de su salario. Por lo tanto, no es de carácter extraordinario como lo quiere señalar la parte demandada. Marcado bajo el número 56, promueve 3 recibos, denominados recibos, pago de cesta ticket, socialista, ayuda económica. Constan al folio 215 al 217. Doctor, objeto de la prueba. Desvirtuar el salario que está reclamando la parte actora, es el objeto de nuestra prueba, y establecer como medio de prueba que ciertamente ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívares, que se le pagaba una ayuda económica como una liberalidad para combatir la precariedad del salario entre la pandemia que azotaba. Doctor, objeto de Ciudadana perdón, juez, efectivamente, observación. efectivamente, ciudadana juez, un recibo emanado de la empresa, pago a empleados, firmado por nuestro representado, en la cual se evidencia también que hay un recibo de cesta ticket y la ayuda económica, ya aquí nos cambia por la cantidad de 7.657. Al dictar sentencia, pues solicitamos que sea tomado en consideración lo señalado en este momento. Bajo el número 57 promueve 3 recibos, recibo de pago, recibo de ayuda económica y recibo cesta ticket socialista, que constan del folio 218 al 220, correspondiente a la fecha 15 de septiembre del 2022. Doctor, objeto de su prueba. Desvirtuar el salario reclamado por la parte actora y probar que ciertamente ganaba un salario por unidad de tiempo, que habían unos ingresos extraordinarios que no eran regulares ni permanentes ni formaban parte del salario, sino una ayuda económica para coadyuvar la precarización del salario producto de la pandemia que azotó Venezuela y el mundo. Observación a la prueba, doctor. Un recibo de pago, ¿verdad? Firmado por nuestro representado, en la cual se evidencia el sueldo, días de descanso, seguro social, todo de conformidad con la norma. También hay un pago por cesta ticket y efectivamente también hay un pago por la ayuda económica por la cantidad de 7.860,75. Señalamos y ratificamos lo dicho anteriormente en cada una de estas pruebas. Marcado con el número 58, promovió comprobante de egreso número 519-606, comisiones gerenciales dadas al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto, consta al folio 221 y corresponde a la fecha 19 de septiembre del 2022. Doctor, objeto de Es su un ingreso prueba. extraordinario, un premio que se le da a la gerencia o personal de dirección, producto del desempeño deportivo. No forma parte del salario, inclusive aquí se ve que se pagó en efectivo $2.700. Para la fecha de afiar el decreto legislativo ya se podían hacer este tipo de transacciones y por lo tanto no forma parte del salario. Y algo importante de Ajá. esos recibos, que se ve que la actuación del equipo está en los primeros lugares porque se está dando ese premio. ¿Entiendes? Que lo otro se sigue pagando en bolívares, lo que es el cumplimiento de sus mensualidades. Entonces ahí se ve que el equipo estaba en buena ley y en Copa Internacional. Doctor, observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente es un recibo emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado por la cantidad de 2.700, como lo he señalado anteriormente, y gracias a la venia de la parte demandada, como lo señala, estaban en buena pro porque tenían buena gente en ese momento, y todo esto que enriquezca al trabajador forma parte de su salario. Marcado con el número 59, promovió comprobante de egreso número 519-811, comisiones gerenciales dadas al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto, constante de un folio útil, rela al folio 222 y corresponde a la fecha 19 de septiembre del 2022. Doctor, Bien, este es un ingreso extraordinario que desvirtúa el hecho de que no ganaba salario variable por comisión, ni tampoco ganaba salario en divisa, sino que su salario era por unidad de tiempo.
y prueba que ciertamente, fíjense cómo varía en su monto, que quiere decir que no hay regularidad ni permanencia. Adelante, colega. Fue efectivamente un recibo emanado de estudiantes de Mérida en dólares, como se lee de su texto, por la cantidad de 120, y le señalo que todo aquello que enriquezca al trabajador forma parte de su salario. Al dictar sentencia, pues solicito que sea tomado en consideración de su parte. Marcado con el número 60, promueve 3 folios correspondientes a recibo, pagos estatique, socialista de ayuda económica, que consta al folio 223 al 227, correspondiente a la fecha 30 de septiembre del 2022. Doctor, objeto de El objeto de la prueba es probar que ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívares y desvirtuar el salario reclamado de $2.000 y que ellos afirmaron en sus hechos que le había sido prometido en $3.500. Este documento prueba que ciertamente ganaba ese salario por unidad de tiempo, y aquí se ve que esto sí es regular y permanente, o sea, se mantiene y varía solamente en bolívares. Adelante, colega. Observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente un recibo emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, donde se le ve la condición a nuestro trabajador, cestatique, ayuda económica por la cantidad de 7.976, ¿verdad? Y el recibo de sueldo, días de descanso, firmado por nuestro representado. Ratificamos todo lo dicho anteriormente sobre esta prueba. Bajo el número 61, promueve comprobantes de egresos. Número 519-899, comisiones gerenciales otorgadas a Castellano Raúl Alberto, marcado con el número 61 y regla al folio 226, que corresponde a la fecha 30 de septiembre del 2022. Doctor, objeto de su prueba. Este es un ingreso extraordinario que desvirtúa, ese nuevamente varía, es un premio que se le da al gerente en su cargo de dirección por el rendimiento deportivo que estaba manteniendo la divisa club, y para desvirtuar que ganar un salario de $2.000 mensual. Observación a la documental. Ciudadana juez, efectivamente un recibo emanado de Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, en la cual se evidencia $400 en efectivo, y bueno, todo aquello que enriquezca al trabajador forma parte de su salario, y solicito que sea tomado en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Bajo el número 62, promueve 3 recibos: recibo de pago, recibo de cestatique y recibo de ayuda económica, que corresponden a los folios 227 al 229 de la fecha 14 de octubre del 2022. Doctor, objeto de sus pruebas. El objeto de esta prueba es desvirtuar el salario reclamado por la parte actora y probar que ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívares. Y la ayuda económica es una liberalidad que, fiel al artículo 105 de la Ley Orgánica para el Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la reforma del 2012, del 7 de mayo, indica que las ayudas económicas de carácter alimentario no forman parte del salario. Observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente es un recibo de pago emanado de la empresa, firmado por nuestro representado, en la cual se evidencia su condición, y efectivamente aparece la ayuda económica, inclusive en este recibo, ciudadana juez, es por más alta cantidad, 8.093,40. Solicitamos que sea valorado en su justo valor. Marcado con el número 63, promovió comprobante de egreso número 520-912, comisiones gerenciales dadas al ciudadano Escobar Castellano Raúl Alberto, constante de un folio útil y corresponde a la fecha 21 de octubre del 2022. Doctor, objeto de su prueba. El objeto de esta prueba es desvirtuar el salario reclamado por la parte actora, que lo tasa en $2.000, y este es un premio extraordinario, un ingreso extraordinario que se da por el rendimiento deportivo de la divisa, y no forma parte del salario, es un premio, inclusive no se le hace descuento ni nada, sino que inclusive aquí dice que se le paga en efectivo a la parte actora que está reclamando. Ese es el objeto de esta prueba. Doctor, ¿tiene algo que decir, agregar a la prueba? Ratificarlo el doctor. Y lo pagan en efectivo porque eso no entra en la contabilidad. Entra en la contabilidad, pero de la manera como lo hacen, pues se ve. Observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente un recibo emanado de Estudiantes de Mérida, comprobante de egreso del banco en moneda extranjera, $1.513, firmado por nuestro representado. Todo aquello que enriquezca al trabajador forma parte
del salario, inclusive las comisiones, como las denomina la empresa, gerenciales. Marcada con la número 64, promueve en 3 folios recibo de pago, recibo de cesta ticket y recibo de ayuda económica correspondiente a la fecha 31 de octubre del 2022, rielan al folio 231 al 233. Doctor, objeto de su prueba. El objeto de la prueba es desvirtuar el salario que reclama en divisa la parte actora y probar con estos documentos que ganaba un salario por unidad de tiempo que se le era pagado en bolívares de forma regular y permanente. El salario de la ayuda económica, el pago de la ayuda económica, corrijo, se va elevando porque se va tomando en cuenta la situación de la inflación y de como es ayuda económica para los alimentos. Por eso se va aumentando progresivamente de acuerdo como iba la situación con la pandemia. Adelante, colega. Doctor, observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente un recibo de pago firmado por nuestro trabajador, emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, donde se evidencian todos los conceptos que se le paga, inclusive la ayuda económica fue mucho más alta en esta oportunidad, 8.346. Me imagino que como fue depositada, se evidencia de que era el dólar del día establecido por la página del Banco Central de Venezuela, sencillamente así. Aquí dice sueldo mensual 256.28, me imagino que debe ser la referencia que hace la empresa. Disculpe, ciudadana juez, mi estimado colega no puede dar, cuando hace pronunciamiento sobre la prueba, inferencias o cosas que no están en el documento. O sea, no puede imaginarse cosas porque yo le estoy presentando un documento para que lo Yo no me estoy imaginando cosas. No, permíteme, colega, doctores. por favor, estoy en mi derecho de palabra. No puedes decir lo que no te he presentado. Yo no le he presentado a usted al cambio oficial, ahí no lo dice ese documento. Entonces, por eso corrijo eso. Doctor, Ciudadana juez, mismo derecho. yo no sé qué persona ganaría en ese momento quincenal 8.346 bolívares, que al cambio cuánto representaría. Yo no estoy infiriendo nada, yo estoy leyendo de la lectura del mismo recibo que emana de la empresa Estudiantes de Mérida, hago el señalamiento tal y como está establecido. Yo no estoy inventando nada, ni me estoy imaginando nada, porque todo consta en el texto del recibo que dice ayuda económica, y usted solicito que sea valorado al dictar sentencia. Marcado con el número 65, promueve recibo de nómina del lapso 1 de febrero del 2023 al 15 de febrero del 2023. Consta de un folio útil real al folio 234. Doctor, objeto de su prueba. Este es un recibo de nómina donde ciertamente se establece en bolívar, e inclusive aquí están el sistema de seguro social, la cuestión de la vivienda, el INSE, tal, con las deducciones. Ciertamente es en bolívar y aquí está el neto que se paga, y esto desvirtúa el hecho que se le pagaron un salario en divisa, o que ese salario en divisa fuera de 2.000 a 3.500 dólares. Si no, ahí está. Observación. Perdón, doctor. ¿Algo que agregar? Aquí se ve el logo, ¿no? El logo del equipo Estudiantes de Mérida. Esto es 2023. Su presidente fallece el 22 de julio del 2022. Era la empresa 2482. Sí. Esa era la que los recibos anteriores. Aquí ya hubo una venta en enero que se materializó el 23 de agosto de 2023, donde César Toni, que era su vicepresidente, con exitud asumió todo, siguió ahí mientras se daba el cambio, porque había menores, la viuda, todo eso. Entonces aquí se ve lo que está el doctor explicando, ya la nueva contabilidad, donde especifica todo lo que la figura del gerente. Doctor, observaciones a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente, bueno, si hacen la mención de que correspondía al 1 de febrero del 2023, la empresa Estudiantes de Mérida no estaba en una buena situación económica, como lo planteamos en esa oportunidad cuando falleció el presidente de la empresa. Me imagino que en esos momentos pues hubo muchos problemas, no tenían nómina como pagar a sus empleados, Doctora, todo la eso, prueba. y por eso se evidencia de que es por 507 dólares a pagar, y está firmado por nuestro representante. Marcado con el número 66, promueve recibo de bono alimentación del lapso 1 de febrero al 15 de febrero del 2023. Riera al folio 235. Doctor. Aquí tenemos el efecto de la conversión monetaria. Recuerden que hemos eliminado 6 ceros,
Y entonces, como eliminamos 6 ceros, entonces se comienza la nueva conversión monetaria y por eso se ven estos montos exiguos, que podrían parecer exiguos, pero si usted le agrega esos 6 ceros, ya usted determina cuál es la cantidad contablemente. Este es un salario por unidad de tiempo en bolívares, nunca en dólares, porque aquí no está el grafismo que lo identifica como tal, y ni las deducciones se pagan en dólares en Venezuela, todas se pagan en bolívares porque es la moneda de curso legal. Y esto es lo que prueba y desvirtúa que ganara un salario de $2.000 mensuales. Observación a la prueba, doctor. Ciudadana juez, días de trabajo, 24, recibo emanado de la empresa. Bueno, aquí según lo dicho por la parte demandada, pone a nuestro trabajador en una desmejora, porque si le quitó 4 ceros, entonces ahora va a ganar 24,39 bolívares. Me imagino que deben ser dólares. Ya su criterio, pues, tomado en consideración en la sentencia, señalará qué recibo se corresponde pero lo está desmejorando en ese particular. Por lo tanto, al dictar sentencia, solicitamos que sea beneficiado nuestro trabajador. Bajo el número 67, promovió recibo de bonificación económica del 1 de febrero al 15 de febrero del 2023. Riela al folio 236. Doctor, observación, objeto de su prueba. El objeto de esta prueba es desvirtuar que el trabajador ganara un salario en divisa. Aquí está el salario en bolívares y ciertamente se ve que es una bonificación, que es una ayuda extraordinaria, no regular ni permanente, que no forma parte del salario. Adelante, colega. Observaciones a la prueba, doctor. Ciudadana juez, evidentemente se ve que es un recibo emanado de estudiantes de Mérida por la cantidad de 17.742. No me pregunte cómo llevarían ellos la nómina ni cómo pagaban en ese particular, pero se evidencia al cambio que debe corresponderse con la cantidad de dólares que él ganaba mensualmente. Le quiero hacer el señalamiento, ciudadana juez, que la reconvención fue en el año 21 y no 23 o 22, como lo quiere señalar la parte demandada. Bajo el número 68, promueve recibo de nómina del lapso 16 de febrero al 28 de febrero del 2023, constante un folio útil y riel al folio 237, recibo de nómina. Doctor, bien, objeto de su prueba. El objeto de esa prueba es desvirtuar que ganar un salario en dólares, sino que ganar un salario por unidad de tiempo en bolívares. Este recibo está en bolívares, aquí no se ve ni se observa, como se indica, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Y han habido más de 4 conversiones monetarias en Venezuela. Y ciertamente cuando se hizo la conversión monetaria va a arrojar estos montos. Es una cuestión de contaduría, que allá la ciencia contable es la que determinará esto, no nosotros los abogados litigantes. Y usted, ciudadana juez, en su sentencia. Entonces el objeto de esta prueba es desvirtuar que ganara un salario en divisa. Ganaba en dólares. Observación a la prueba. Ciudadana juez, efectivamente es un recibo emanado de estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, neto a pagar 611.06. Como le señalo, debe estar establecido en dólares porque eso es lo que ganaba nuestro representado. Marcado con el número 69, promovió recibo de bono de alimentación del lapso 16 de febrero al 28 de febrero del 2023. Riel al folio 238. Doctor, el objeto de esta prueba es probar que ganaba un salario por unidad de tiempo y que se le pagaba en bolívares. Aquí está la firma autógrafa del trabajador autor y ahí está en bolívares porque esa es la moneda de curso legal en Venezuela. ¿Ven? Ahí está. Aquí está días trabajados, trabajó 33 días y se le pagaron 30 tablas. Total de vendado tal. No se le hizo deducciones y se le pagó ese monto. Observación al medio de prueba, doctor. Ciudadana juez, efectivamente un recibo emanado de estudiantes de Mérida por la denominación o el bono de alimentación. Aquí no le pueden hacer ninguna deducción, ciudadana juez, por cuanto el bono de alimentación nunca lleva deducciones de nada. Promovió el recibo de bonificación económica correspondiente al lapso 16 de febrero al 28 de febrero del 2023, marcado con el número 70, riel al folio 239. Doctor, bien. Objeto de su prueba. Desvirtuar que ganar un salario en dólares. Esta es una liberalidad, una ayuda económica para combatir la precarización del salario que se le hacía al trabajador. Este es el objeto de esta prueba. Adelante, colega. Observaciones a la prueba. Ciudadana juez, un recibo emanado de estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado.
la cual señala 17.722. Aquí efectivamente es por bonificación económica especial, no hay deducciones ni nada que se le parezca sobre el texto del documento, para que la parte no señale que yo estoy inventando alguna situación Doctor, irrelevante. por favor, a la prueba y cuidemos el lenguaje. Promovió el recibo de nómina del lapso 1 de marzo del 2023 al 15 de marzo del 2023, marcado con el número 71, constante un folio útil, real al folio 240, doctor. El objeto de esta prueba es probar que ciertamente ganamos un salario por unidad de tiempo en bolívares y que no ganaba un salario ni variable por comisión ni en dólares de 2.000 a 3.500 dólares. Este es el objeto de esta prueba. Adelante, colega. Doctor, observación al medio de prueba. Ciudadano juez, un recibo emanado de estudiantes de Mérida por la cantidad de 602,01, firmado por nuestro representado. Ratificamos todo lo que hemos señalado anteriormente con respecto a este tipo de recibos que llevaba la empresa. Marcado con el número 72, promovió el recibo de bono alimentación del lapso 1 de marzo al 15 de marzo del 2023, constante un folio útil, real al folio 241. Doctor, el objeto de su prueba. Es probar que ganaban salario por unidad de tiempo en bolívares y que no ganaban dólares. Adelante, colega. Doctor, observación. Este es un recibo por un bono de alimentación por la cantidad del 24 y está firmado por nuestro representado. Es de fecha 1 de marzo del 2023. Marcado con el número 73, promovió el recibo de bonificación económica correspondiente al lapso del 1 de marzo al 15 de marzo del 2023, constante un folio útil y real al folio 242. Doctor, objeto de su prueba. Desvirtuar que ganar un salario por unidad en divisa, sino que ganar un salario en unidad de tiempo. Esta es una liberalidad extrasalarial que se le daba para coadyuvar en la alimentación y nutrición del gerente. Adelante, colega. Observación a la documental. Efectivamente, un recibo emanado de estudiantes de Mérida. Sin temor a equivocarme, creo que este fue el último salario que le pagó la empresa, porque ya de aquí fue despedido, no le pagaron la segunda quincena por la cantidad de 17.460. Marcado con el número 74, promovió el recibo de nómina del lapso 16 de marzo al 31 de marzo del 2023, constante un folio útil, real al folio 243. Doctor, objeto de su prueba. Este recibo prueba que ciertamente ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívares y no en dólares. Observación a la prueba, doctor. Ciudadano juez, evidentemente es un recibo de nómina por las deducciones que le corresponden a nuestro trabajador. Nada que señalar. Marcado con el número 75, promovió recibo de bono alimentación correspondiente del lapso 16 de marzo al 31 de marzo del año 2023, real al folio 244. Objeto de su prueba, doctor. Es una liberalidad extraordinaria para coadyuvar en la alimentación y nutrición. Esto desvirtúa que ganara un salario en dólares. Observación a la prueba, Ciudadano doctor. juez, un recibo por bono de alimentación firmado por nuestro trabajador y ratificamos todo lo señalado con respecto a estos recibos en la presente causa. Marcado con el número 76, promovió recibo de bonificación económica del lapso 16 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023. Real al folio 245. Doctor, el objeto de la prueba es prueba. desvirtuar el salario en dólares que reclama la parte trabajadora, actora, y desvirtuar que fuera regular y permanente un salario de $2.000. Adelante. Perdón. Observación a la prueba. Ciudadano juez, recibo emanado de nuestro representado del 16/3 del 2023 y efectivamente se corresponde con los días trabajados por 17.814 bolívares. Marcado con el número 77, promovió recibo de nómina del lapso 1 de abril del 2023 al 15 de abril del 2023, constante un folio útil y riela al folio 246. Doctor, Probar que ganaba el salario por unidad de tiempo en bolívar y no ganaba en divisa. observaciones a la prueba. Ciudadano juez, un recibo emanado de la empresa firmado por nuestro representado y ratificamos todo lo señalado anteriormente sobre estos tipos de recibos. Bajo el número 78, promovió recibo de bono alimentación del lapso 1 de abril del 2023 al 15 de abril del 2023, constante de un folio útil y real al folio 247. Doctor, Es virtual que ganara un salario
El objeto de esta prueba es desvirtuar que la parte trabajadora actora ganara un salario en dólares, sino que se le pagaba en bolívar, y estas son las ayudas que daba la empresa. Observación al medio de prueba. Ratificamos en toda y cada una de las partes lo señalado sobre estos recibos, bono de alimentación que se le otorgaba por parte de la empresa a nuestro trabajador. Bajo el número 79 promovió recibo de nómina del lapso 1 de abril 2023 al 15 de abril 2023. Riera al folio 248. Doctor, objeto de Probar que prueba. ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívar y que no ganaba en dólares. Observaciones, doctor. Un recibo emanado de la empresa, firmado por nuestro representado, y ratificamos en toda y cada una de sus partes lo señalado anteriormente con respecto a este tipo de pruebas. Promovió recibo de nómina del lapso 16 de abril 2023 al 30 de abril 2023, marcado con el número 80 y riel al folio 249. Doctor, objeto de su prueba. Probar que ganaba un salario por unidad de tiempo y le era dado en bolívares y que no ganaba un salario en dólares. Observaciones. Ratificamos en toda y cada una de sus partes lo señalado anteriormente, un recibo emanado de la empresa Estudiantes de Mérida y firmado por nuestro representante. Promovió el recibo de alimentación del lapso 16 de abril al 30 de abril 2023, marcado con el número 81 y riel al folio 250. Doctor, el objeto de su prueba. Probar que ganaba un salario por unidad de tiempo en bolívar y no ganaba en dólares. Observaciones a medio de prueba, doctor. Efectivamente, un recibo emanado de la empresa Estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, y ratificamos lo señalado anteriormente sobre este tipo de recibo emanado de la empresa. Promovió bajo el número 82 recibo de bonificación económica correspondiente al lapso 16 de abril 2023 al 30 de abril del 2023, marcado con el número 82. Doctor, El objeto objeto de de esta su prueba es prueba. que es una extrasalarial de una liberalidad para coadyuvar al trabajador en la precarización de su salario que ganaba en bolívares. No tiene carácter remunerativo. Doctor, observación a medio de prueba. Un recibo de bonificación económica por la cantidad de 18.726,11. Se evidencia la manera como trabajaba la empresa en un recibo emanado firmado por nuestro representado. Recibo de pago a proveedores a favor del ciudadano Escobar Castellano Raúl. Operación número 2804236 de fecha 28 de abril del 2023, marcado con el número 83. Riel al folio 253. Doctor, el objeto de su prueba. Bueno, seguramente un servicio extraordinario que prestó el ciudadano gerente al Club Estudiantes de Mérida, y entonces se le sacó, como el pago de proveedores es una naturaleza especialísima y es un gasto extraordinario de la empresa por un servicio que se le ha prestado. No forma parte del salario, sino que queremos con este medio de prueba desvirtuar que él gana un salario en dólares. Disculpe, doctor, y si él hizo ese pago, es un reintegro que la misma empresa le hace al gerente. Observaciones a la prueba, doctor. Dona juez, se evidencia de que es un depósito hecho a nuestro representado por la cantidad de 19.433 a su número de cuenta en una transacción aceptada. No sé por qué la denominan ellos pago a proveedores, porque él era un trabajador de la empresa como tal. Bajo el número 84 promovió recibo de pago, bonificación, clasificación, fase de grupo Copa Sudamericana por la cantidad de $1.500 de fecha 26 de marzo del 2023, constante de un folio útil marcado con el número 84 y riel al folio 253. Doctor, el objeto de su prueba. Este es un premio extraordinario que se le otorga, que se hizo merecedor por haber clasificado a esa Copa Sudamericana, por la Copa Sudamericana. El objeto de esta prueba es probar que esto era un premio y que no forma parte del salario. Doctor, ¿tiene algo que Sí, agregar o a la sea, prueba? fue cuando vencen al Táchira en marzo y pasan a esa fase, ahí la Conmebol los premia, y entonces, ¿qué hace el club? Premia gerentes, jugadores, a todo el personal por el logro. Observaciones a medio de prueba, doctor. Dona juez, efectivamente es una bonificación, ¿verdad? Por la cantidad de $1.500 americanos otorgado a nuestro representado. Esto forma parte del salario, y todo aquello que enriquezca al trabajador forma parte de su salario. Recibo de pago, bonificación, clasificación, fase de grupo, Copa Sudamericana, por la cantidad de $600 americanos de fecha 26 de marzo del 2023, a favor del ciudadano Escobar Castellano Raúl.
Riera al folio 254. Doctor. Este es un premio ingreso extraordinario que se hizo acreedor del ciudadano gerente y entonces se le paga en dólares. Eso es la Conmebol que hace ese premio, ni siquiera es estudiante de Mérida. Estudiante de Mérida no tiene esa capacidad de pagar esas cantidades de dinero de premio a sus atletas o a su personal directivo. Es la Conmebol y no forma parte del salario. Doctor, ¿algo que agregar? En cuanto a eso sí, porque eso es un monto que la Conmebol establece para los que van a participar. Si van avanzando, va incrementando. Ahí los jugadores, ellos firman la parte en su contrato, el convenio que hacen, un 30%, y ya más que todo, como siendo gerente, pues él le dice, bueno, dame un porcentaje, y esa es la cantidad que el club considera para él como gerente. Marcada con el número 86. Ay, perdón, doctor. Disculpe, tiene razón, gracias. El objeto de la prueba. Ciudadana Juez, un recibo emanado de estudiantes de Mérida, en la cual le otorgaron por un premio en la cantidad de 600 dólares americanos, efectivamente. Nada que señalar sobre ello. Marcado con el número 86, recibo de pago de bonificación clasificación Copa Libertadores 2019 por la cantidad de 24.022,50 centavos de dólar de fecha 26 de marzo del 2023 a favor del ciudadano Escobar Castellal Raúl Alberto. Constante un folio útil y Riera al folio 255. Doctor, el objeto de su prueba. El objeto de esta prueba es evidenciar que ciertamente el estudiante de Mérida pagó todas las obligaciones de premio que tenía con el ciudadano gerente, y fíjese que aquí él agrega: declaro que la empresa estudiante de Mérida nada queda de verme por ningún concepto relacionado con la prestación de su servicio ni por ningún otro concepto. Es un finiquito que otorga el ciudadano Raúl Escobar a nuestra representada, y entonces el efecto de esta prueba es que no ganaba en dólares, que eran unos premios extraordinarios, y que inclusive él dio el finiquito de que estudiante no le daba nada por ningún otro concepto. Disculpe, doctora. Ajá. Y algo en la fecha. Logran el 19 ser campeones y le está pagando el 23, porque eso es un proceso que hubo en todo lo del club. Y como dice el doctor, le está un finiquito que faltó colocarle nada más el 1713, es decir que para evitar todo esto. Doctor, observaciones a la prueba. Ciudadana Juez, es un recibo emanado de estudiantes de Mérida, firmado por nuestro representado, sencillamente así, en la cual se le pagó la cantidad de 24.022. No sé con qué intención hicieron ellos cuando se hizo, queda a deberme nada por ningún concepto, porque si lo han señalado ellos que esto era un premio, no tiene nada que ver. Me imagino que de manera fraudulenta quieren distraer al tribunal con respecto a esas menciones que quieren hacer, porque como se lee del texto, dice: por lo antes expuesto, declaro que la empresa Estudiantes de Mérida, es totalmente contradictorio, porque si esto es un premio que emanaba de la Conmebol, ¿qué tiene que ver Estudiantes de Mérida? Porque ellos lo han señalado que no tenía nada que ver, esto era una gratificación. Nada queda de verme por ningún otro concepto relacionado con la prestación de su servicio, ni por ningún otro concepto. Entonces, quiero, ciudadana juez, al momento de dictar sentencia sobre este premio que se le dio y que obra el folio 251, que usted tome en consideración lo señalado en este recibo como tal, porque vemos que hay una actitud deshonesta por parte de la empresa. Claro. Ya va, doctores, por favor. Doctor, le agradezco modera lenguaje si a yo la no prueba. puedo exponer mis A la razones prueba, de hecho, claro. como se lo La señalé. está exponiendo y se las he concedido. Total. Doctor, Disculpen, no hay ningún fraude. La Conmebol es como la FIFA, organiza a nivel mundial, la Conmebol a nivel sudamericano. El torneo Copa Libertadores lo organizan ellos, y por cada participación la federación inscribe los equipos que ganan. El Estudiante ganó, lo inscribió, y por su participación recibe un dinero que va a las cuentas de Estudiantes. El Estudiante tenía ese problema el 19, hasta por la muerte y todo lo que sucedió, que ese dinero, hasta que no adquiere la persona a quien se le va a dar, por eso le otorgan una licencia donde está la transparencia, donde están un poco cosas, para darle el dinero. Entonces se esperó ese tiempo, no hay ningún fraude, simplemente vino el dinero, y eso es lo que se estipuló, es lo que le pagó el club al gerente general, el cual es de libre nombramiento y remoción, porque en el mes de abril del año pasado pues
decidieron que no continuara, pero le pagaron todo su acreencia. Dígame, doctor. Quiero recalcar que no se puedan hacer calificativos injuriosos, deshonestos, fraude, porque ese medio de prueba lo hemos traído nosotros, porque la empresa nos ha facilitado ese medio de prueba. Aquí está el principio de autonomía de la voluntad plasmado. Un adulto libre de coacción y apremio firmó este recibo y vio este contenido. Diferente habría sido si sobre el documento se hacen alteraciones materiales sobre el sentido y alcance de aplicación de las oraciones. En ese caso, entonces nuestros estimados colegas pueden bien tachar este documento, desconocerlo y hacer todas esas situaciones, pero no pueden decir que nosotros hemos sido deshonestos en presentar este documento porque este hecho ciertamente ocurrió y ese es el objeto de mi prueba. Y está, disculpe, en el expediente que da la contabilidad del club, es el cual pues se trabajó sobre él y ahí se está promoviendo. Doctor, doctora, ¿algo más que agregar? Creo que se trata del pago de un premio y se supone que si no queda nada de ver con ocasiona el premio, más nada. Bajo el número 87 promovió documento público en copia simple del registro mercantil, expediente número 379-7802 de la extinta compañía anónima Grupo 2482, antecesora de Estudiantes de Mérida Fútbol Club. Consta a los folios 256 al 264. Doctor. Bien, el objeto de esta prueba es indicar la tradición, la historia de la persona jurídica Estudiante de Mérida, como se denomina actualmente, y ilustrar a este tribunal, a su digno cargo, ciudadana juez, que la denominación anterior con respecto a los recibos que hemos presentado, emanado de la empresa que aquí se indica. Luego, cuando es vendida, obtiene la denominación de la marca que ha sido registrada como la más antigua en Venezuela, de Estudiante de Mérida, pero en un momento denominado tuvo este nombre. Ese es el objeto de la prueba. Observación documental. No, nada que señalar. Si corresponde a la empresa, no tenemos nada que objetar sobre eso. Bajo el número 88 promovió documento público en copia simple del registro mercantil, expediente 379-7802 de la extinta compañía anónima Grupo 2482, constante de 7 folios y no 8 como erróneamente se indica en el escrito de promoción de pruebas. Riela de los folios 265 al 271. Bien, el objeto de esta prueba es evidenciar o ilustrar de la denominación anterior que tenía esta empresa a la que tiene actualmente, que se llama Estudiantes de Mérida Fútbol. Doctor, objeto. Nada que señalar sobre la referida prueba. Marcada con el número 89, promovió documento público, copia simple, registro mercantil, expediente 379-7802 de la compañía anónima Estudiantes de Mérida Fútbol Club, asambleas de accionistas, protocolizada, consta a los folios 272 al 286. Doctor, el objeto de su prueba. Bueno, el objeto de su prueba es probar quiénes son las personas naturales que conforman el Estudiante de Mérida y que por lo tanto no hay solidaridad porque la parte actora sí no lo demandó y entonces el accionado es solamente Estudiante de Mérida, o sea, la persona jurídica. Doctor, objeción a la prueba. Ningún tipo de objeción, señora juez. Ok. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, de esta manera hemos concluido con la evacuación de las pruebas promovidas por la parte demandante y pues dada la circunstancia de precarización del servicio eléctrico, este tribunal considera pertinente prolongar la audiencia de juicio para el tercer día hábil de despacho siguiente a esta fecha para continuar con las observaciones y lo correspondiente a la audiencia de juicio según la normativa laboral. Por favor, deben esperar en la sala para la firma del acta. La secretaria pues debe también levantarla a manuscrito una parte por la situación que tenemos con el servicio eléctrico en el estado de Mérida. ¿Es todo? Por favor, la presidenta ponerse de pie, se retira de la sala la ciudadana juez Catiu Carvalho y Pérez Barón.
días, hoy 2 de abril del 2024, siendo las 10 de la mañana, se anuncia la audiencia oral y pública de juicio a celebrarse por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Se llaman a las partes del expediente LP21L 2023-38. Parte demandante, Raúl Alberto Escobar Castellanos. Parte demandada, Sociedad Mercantil Estudiantes de Mérida Fútbol Club, CA. Motivo cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. En este acto se deja constancia de la comparecencia de ambas partes. Por favor, señor para la sala. Buenos días. Buenos días. Se da inicio a la audiencia oral y pública de juicio al celebrarse por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta circunscripción judicial, en el expediente signado con el alfanumérico LP21L 2023-38. Parte demandante, Raúl Alberto Escobar Castellanos. Parte demandada, Sociedad Mercantil Estudiantes de Mérida Fútbol Club, CA. Motivo cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. En este acto se deja constancia de la comparecencia de ambas partes. Se le informa a las partes que a partir de este momento se establecen las siguientes normas. Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, deben apagarlos o colocarlos en silencio. No ingerir ningún tipo de alimento dentro de la sala. Al momento de dirigirse a la juez, por favor se ponen de pie. Respetar a su contraparte y hablar en un tono de voz moderado. Por favor, los presentes, ponerse de pie para el ingreso a la sala de la ciudadana juez Catiuca del Valle Pérez. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Gracias. Siendo el día y hora fijado por este tribunal para llevar a efecto la prolongación de la audiencia de juicio celebrada en el asunto identificado como el número LP21L 2023-38, como consta en acta que riela el folio 327 de la segunda pieza del expediente, se constituye el Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo de esta circunscripción judicial a los fines de dar continuidad a la audiencia de juicio oral y pública en este asunto. Ciudadana secretaria, si se da constancia de la presencia de las partes. Buenos días. Se da inicio a la prolongación de la audiencia oral y pública del juicio en la causa identificada con el número LP21L 2023-38. Parte demandante, ciudadano Raúl Alberto Escobar Castellano. Parte demandada, Sociedad Mercantil Estudiantes de Mérida Fútbol Club, CA. El motivo, cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Dejamos constancia de la comparecencia de los abogados Juan Carlos Sarache y del abogado José Ángel Zambrano en su carácter de representación judicial de la parte demandante. Del mismo modo se deja constancia de la presencia de los abogados José Luis Vázquez Navarro y del abogado Juan José Sánchez Urbina en su carácter de representación judicial de la parte demandada. Se le informa a las partes que el ciudadano alguacil realizó el anuncio de manera correcta como lo establece la norma. Y por último se le indica que el presente acto será reproducido de conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Gracias, ciudadana secretaria. Bueno, en la última audiencia celebrada en este juicio, culminamos con la evacuación de las pruebas documentales de la parte demandada, habiéndose evacuado las pruebas promovidas por ambas partes. Este tribunal va a continuar la audiencia con las conclusiones. A los efectos, le va a conceder 5 minutos a la parte de representación judicial de la parte demandada y posteriormente igual tiempo se le concederá a la representación de la parte demandada. Doctor, son las 10:04 con 44 segundos. Inicia su tiempo para los 5 minutos para que ponga su conclusión. Buenos días, señor juez, buenos días, señor secretario, buenos días a las personas presentes en esta audiencia. Tal y como se estableció, tanto en la audiencia preliminar como en la primera parte de esta audiencia de juicio, la condición de trabajador no está en entredicho y de conformidad con la contestación de la demanda, pues lo único que está en controversia es el salario devengado por nuestro representado y la condición de trabajador normal y no de dirección. A tal efecto, durante el debate probatorio y la evaluación de las pruebas producidas por nuestra parte, así como por la parte demandada, se puede verificar que corresponden a la
mismos recibos emanados de la parte demandada, la empresa demandada, Estudiantes Mérida. Y en efecto, como se pudo verificar en todos los recibos aportados al debate probatorio, se establece cuál es el verdadero salario del trabajador. En este orden tenemos que ratificar, permito nombrar varias sentencias de la Sala de Casación Social, la 1633 del 11 de diciembre del 2004, la 970 del 5 de agosto del 2011, 57 del 3 de febrero del 2014, donde señala que forma parte del salario, en concordancia con lo que establece el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que todos los beneficios que perciba el trabajador forman parte del salario. Así lo queremos hacer ver. Se pudo verificar la recurrencia de los pagos presuntos de presuntas ayudas económicas. Sin embargo, también se verifica que se le pagó de ticket al trabajador y otros recibos donde se le hacían las deducciones como trabajador. En efecto, la Sala ha señalado que para que un determinado pago sea tomado como salario, existen 4 requisitos. Primero, el provecho y enriquecimiento que tenga el trabajador de ello. Segundo, que pueda disponer libremente de ese pago. Tercero, que no exista alguna condición para disponer de ese pago. Y cuarto, el cuarto requisito es que ese pago supere en lo que normalmente necesita el trabajador para su bienestar y el de su grupo familiar. Como podemos ver de los recibos de pago, el exceso es muy por encima de lo que normalmente recibe un trabajador acá en nuestro país, a nivel nacional. Por tanto, debería formar parte del salario y así lo hicimos ver en la demanda. Por otra parte, la condición de trabajador de confianza o de dirección es obligación de la parte patronal, en este caso, o de la empleadora, demostrar que sí tenía esa condición. Del acervo probatorio no encontramos absolutamente ningún contrato que haya firmado nuestro representado que obligara a la empresa frente a los demás trabajadores. En este orden tenemos que en efecto lo que hacía era coordinaciones para los viajes, coordinaciones para la estadía del equipo de fútbol y de los demás trabajadores, del equipo técnico del equipo de fútbol Estudiantes de Mérida. Por tanto, no se puede tomar como empleado de confianza. No existe alguna prueba de que él manejara cuentas de la empresa, no existe prueba de que él hiciera pagos por parte de la empresa, no existe prueba de que él firmara algún contrato y que obligara a la empresa frente a los demás trabajadores, bien sea jugadores o equipo técnico. Por tanto, no puede considerarse como empleador de confianza solo por el hecho de llevar un nombre en el cargo que presuntamente ocupaba. Por otra parte, para finalizar, vemos que dentro del acervo probatorio se hicieron pagos por conceptos de premios, se hicieron pagos por conceptos de beneficios por venta de sponsor en la parte comercial, ¿verdad?, del equipo. Y existe el criterio por parte de la sala que señala que todo aquello que se produzca con ocasión del trabajo forma parte de lo que entra en el patrimonio del trabajador, es decir, enriquece al trabajador. En este caso quedó demostrado de que los pagos, los premios que le hicieron fue por ocasión del trabajo, es decir, por el buen desempeño del equipo, y en función de eso se le hicieron esos pagos. Por otra parte, por la venta de los sponsors, de la publicidad que lleva la franela del equipo, también recibieron pagos. Entonces, de conformidad con las pruebas aportadas al presente juicio, solicitamos que en la definitiva todos esos pagos y todo aquello que recibió el trabajador y de conformidad con el criterio ya señalado sean tomados en cuenta en la definitiva. Todo, señor. Doctor Luis, inicia su tiempo, son 10 y 9 minutos con 47 segundos. Gracias, ciudadano, por su juicio. Desde la reforma de la Ley del Trabajo del año 97 se estableció de manera con doctrina legal que formaba parte del salario. Y entonces se estableció lo que se denomina la liberalidad, el carácter no remunerativo del salario, cuando no busca pagar la contraprestación del servicio. Y cuando se cita una doctrina legal o jurisprudencia, se debe decir el alcance de aplicación para que tiene el caso que estamos discutiendo. Este no es el asunto de definir o de criterio, porque una cosa es el criterio, otra es la opinión, y otra es la doctrina, y otra es la ley la que impera. Y la ley
la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo del 7 de mayo del 2012 establece en su artículo 105 unas contribuciones que no tienen carácter remunerativo. Y esas contribuciones que no tienen carácter remunerativo son las de carácter de alimenticia. Ante la precarización del salario se estableció esa ayuda económica. Peor aún, los premios honorarios profesionales no forman parte del salario, porque no son regulares y permanentes. Un premio puede ser, en este caso, $20.000, y otro premio puede ser $1.000. Un pago de una publicidad puede ser, ahí no hay una regularidad y permanencia, que es lo que define el elemento salario. Ahora bien, hay un documento que evacuamos que está mutilado, que ofrece duda porque es de una empresa y de eso la empresa no tiene registro. Dudo de la firma porque no conozco la firma de ese ciudadano, de apellido Tony, que es familiar directo de quien fuera el presidente. Ahí dice que el trabajador actor devengaba $2.000, pero de los medios de prueba que hemos evacuado, ninguno ofrece la cantidad de $2.000 en su totalidad, de mes a mes, ninguno. O sea, y a eso obedece, en el principio las pruebas se valoran de manera individual, pero de acuerdo al principio de la comunidad de la prueba, tenemos que no es cierto que ganara $2.000. Por el contrario de los registros de la factura que obliga la Ley Orgánica del Trabajo a llevar a la parte empleadora, tenemos que ganaba en bolívares, un salario por unidad de tiempo, y que nos arroja en la contabilidad de la empresa 1.100 bolívares mensuales. Y en base a eso hemos hecho la sección de defensa, que ese ciudadano ganaba esa cantidad de bolívares y por eso se le adeuda los conceptos que hemos indicado en el acto de contestación de la demanda. El otro asunto, un gerente es un cargo de dirección por excelencia. Es el hombre por el cual reposan las gestiones de administración, gestión logística, contratación de personal, ¿ya? Y compromete a la empresa en esas contrataciones, digamos, en el conocimiento de un buen padre de familia, que es una máxima de experiencia, incorporada a la Ley Orgánica del Trabajo, es un cargo de dirección. Los cargos de dirección no tienen estabilidad. Por lo tanto, no le corresponde la indemnización por despido que está reclamando. Y por eso, ese concepto no le es procedente. Tampoco los demás conceptos le van a proceder con ese salario indicado de divisas, porque no hay un contrato escrito que diga que el ciudadano gerente contrató con Estudiantes de Mérida por un salario de $2.000, porque a raíz del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, el decreto que aplica que las partes podían contratar en Venezuela en divisa, la Sala de Casación Social, la Sala Constitucional ha establecido que para reclamar una doctrina legal vinculante, porque es la máxima sentencia de los tribunales de una república, que para reclamar obligaciones en divisa moneda extranjera debe haber un contrato firmado que lo vincule y que obligue a las partes. Ese es el principio de autonomía de la voluntad, que la parte actora era su carga de la prueba y no cumplió. No hay ningún medio de prueba, ciudadano juez de juicio, que arroje que ese ciudadano ganara $2.000 y que la empresa Estudiantes de Mérida Fútbol Club esté obligada a pagarle ese concepto. Por lo contrario, la parte actora firmó un finiquito diciendo, un día que cobró casi $30.000, que no tenía nada que reclamarle a Estudiantes de Mérida. Y así establecido, porque de acuerdo al principio de buena fe, la buena fe se presume, la mala hay que probarla. Yo pienso que en principio de buena fe, y esta es una opinión muy personal, el ciudadano estableció. Culmine, doctor, culmine la idea, culmine su posición. El ciudadano ciertamente tocó ese finiquito porque estaba satisfecho con los pagos de más de $100.000 que recibió como honorarios profesionales y premios, aparte de su salario y la ayuda económica. La ayuda económica fue por una burbuja, que inclusive la Copa América que ganó Argentina en Brasil se jugó en burbuja por el problema que había con la pandemia. Por ello pido respetuosamente, ciudadana juez, una vez que usted valore por medio de prueba y la incidencia que ha ocurrido con la contestación y la acción de la parte actora, declare parcialmente con lugar la presente acción. Gracias. Gracias, doctor. Una vez escuchadas
argumentaciones expuestas tanto por la representación judicial de la parte demandante como la representación judicial de la parte demandada, están las conclusiones del juicio. Este tribunal de juicio, de conformidad con el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a retirarse de la sede para posteriormente regresar dentro de los 60 minutos siguientes a dictar el dispositivo del fallo. Siendo las 10:16 minutos, se retira el tribunal al efecto de deliberar sobre la decisión. Por favor, lo presente, ponerse de pie. Se retira de la sala la ciudadana juez Catiuca del Valle Pérez Barón. Se reanuda la presente audiencia. Nuevamente de regreso a la sala de juicio, este tribunal, a los fines de dictar el dispositivo oral del fallo, considera pertinente hacer una sucinta reseña de la demanda. Interpone el ciudadano Raúl Alberto Escobar Castellano demanda por cobre de prestaciones sociales y otros conceptos laborales a la entidad de trabajo Estudiantes de Mérida Fútbol Club, indicando que inició su relación laboral en fecha 1 de junio del año 2018 y que concluyó en fecha 24 de abril del año 2023, alegando que fue un despido injustificado, que ocupó el cargo de coordinador de categorías de menores, de director deportivo y el último cargo de gerente general de la respectiva entidad de trabajo. Que devengó hasta el mes de abril un salario de $2.000 americanos, los cuales eran pagados en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela al día de pago. Igualmente, en la subsanación que le ordenó el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en cuanto al salario, indicó que el salario lo estipuló tomando como referencia el dólar americano, que desde el inicio de la relación laboral devengó $1.000 americanos y para el término de la relación $2.000 americanos, que los cuales eran pagados en bolívares a la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela y que en otras oportunidades era recibido en efectivo. Del desarrollo del juicio, el trabajador reclama los conceptos de prestaciones sociales e intereses sobre las prestaciones sociales, utilidades, indemnización por despido injustificado, así como los respectivos intereses de mora y la indexación de manera adicional. Quedó establecido en el juicio como un hecho admitido de que existía una relación laboral y que existía una deuda de utilidades de prestación, de antigüedad y de utilidades, los conceptos de utilidades con base a un salario de 1.100 bolívares mensual, siendo controvertido la condición del trabajador, esto es, si es un trabajador de dirección o un trabajador bajo dependencia, o incluso en la contestación la parte demandada alega que por ser gerente general, la condición de gerente general, devengaba eran horarios, lo que implica, en ese caso, para quien decide, que las personas que devengan honorarios son profesionales bajo una relación o un vínculo de no dependencia. Quedando así controvertido la condición del trabajador, por efecto incide en el concepto reclamado de la indemnización por despido justificado, siendo el punto controvertido o punto central controvertido de la presente causa el salario de becario. Por el trabajador, aquí tengo varias cosas en cuanto al salario devengado, pues como ya se dijo, el trabajador indicó tanto en el nivel de demanda como en la subsanación
que devengó la cantidad de $1.000 americanos o el equivalente de $1.000 americanos por cuanto era recibido en dólares, en bolívares a la tasa del cambio central de Venezuela. $1.000 desde el inicio y 2.000 para la finalización de la relación laboral. A ese argumento del salario, en la contestación, la parte demandada arguyó, entre otras cosas, que rechazaba, negaban y contradecía que el salario del mes de agosto del año 2022 tendría un aumento a $3.500 americanos, debido a que el cargo de gerente general no devengaba salarios sino honorarios profesionales. También rechazó, negó y contradijo que devengara un salario de $2.000, porque los registros de la empresa se obtenía que estaba inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y sus cuotas o sus cotizaciones semanales en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales eran pagadas conforme al salario mínimo nacional. También en su contestación alega que debido a la precarización del salario, la empresa le daba a su personal una ayuda económica, que no eran regulares y permanentes en sus montos mensuales y que no tenían carácter salarial, estas mismas por cuanto no tenían carácter retributivo, que no eran pagados para remunerar las funciones como gerente general, sino que era una adicional. También indicó que es un contrato en realidad que devengó un salario básico en bolívares que no superó los 1.100 bolívares mensuales y que se otorgaron ayudas económicas. Con base a eso y a las pruebas presentadas por ambas partes, este tribunal, en primer lugar, con respecto al salario, debe indicar lo siguiente. Como ya se ha dicho, ya lo he dicho 2 veces, pues la parte demandada indicó que su salario era recibido en bolívares, que se estableció como moneda de referencia a la divisa americana, que era pagada la tasa del Banco Central de Venezuela fijada para el día que correspondía el pago. Lo que implica para este tribunal, y está casi claro, que el salario fue convenido como unidad de cuenta, es decir, como la divisa americana como referencia, no como moneda de pago. No existe ningún contrato en las actas procesales que evidencie que el salario haya sido pactado como unidad de pago en la moneda de divisa americana, conforme lo establece la excepción del artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela y la jurisprudencia. En cuanto al monto y lo que compone el salario, pues la parte actora solamente indicó que devengaba $1.000 el equivalente a $1.000 del inicio y a la finalización de la relación laboral $2.000 americanos. La parte demandada pues indica que fueron 1.100 bolívares, pero que también fueron honorarios profesionales. En base con esos argumentos y con base al acervo probatorio que fue promovido por ambas partes, se verifica la existencia de recibos de pagos por ayuda o recibo o beneficio económico, constatando este tribunal que este pago se le efectuaba al demandante tanto en la primera quincena como en la segunda quincena de cada mes, conforme a todos los recibos que fueron presentados, tanto por la parte demandante como por la parte demandada, que fueron la mayoría de los recibos presentados. Por lo cual, quien decide considere que ese pago sí es recurrente, que se efectuaron en todos los meses, que no existe ningún tipo de contrato, no existe ningún tipo de, en las actas procesales, que indique que ese pago de beneficio o ayuda económica se constituya dentro de los pagos de los que la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras denomina
como un beneficio o concepto social de carácter no remunerativo. La parte actora pues no logró demostrar, demandada no logra demostrar que esto se trate tanto de honorarios profesionales como de una liberalidad como lo establece la ley. Asimismo, en cuanto específicamente a los montos, quien decide efectuó los cálculos correspondientes para verificar si efectivamente lo devengado por el trabajador, lo cual debe considerarse como salario, la ayuda económica correspondía a lo alegado en el libelo de demanda de $1.000 y $2.000 mensualmente, el equivalente. Es así que con respecto al salario del año 2 meses correspondientes a febrero y marzo del 2021 de los propios recibos aportados por la parte demandada, este tribunal constató que solo los recibos de ayuda económica en esos meses coinciden en el equivalente a $994.04 de bolívares, 4 centavos de dólar, sin incluir lo generado allí por la quincena. Igualmente, en cuanto al año 2022, este tribunal admiticuló también la constancia de trabajo que fue promovida por la parte demandante, donde indica que devengaba un salario de $2.000 para el mes de octubre del 2000 o su equivalente, lo reitero, para el mes de octubre del año 2002. Quien decide efectuó las conversiones correspondientes conforme a los recibos y las tasas establecidas por el Banco Central de Venezuela a todos los ingresos que recibió el trabajador en el mes de octubre, los cuales constan desde el folio 112 al folio 117. Verificando este tribunal que efectivamente en el mes de octubre el trabajador devengó $2.000 con 0,2 o con 2 centavos de dólar. Sin embargo, en esa cantidad estipulada, tanto en la constancia de trabajo como se observa de los recibos, está incluido el beneficio social del cestatique, lo que implica que eso no es considerado salario. Esa cuota ese salario establecido en esa constancia de trabajo está incluido el cestatique, lo que también llevó a esta sentenciadora a verificar los otros meses del año 2022, verificando solamente de los recibos de las ayudas económicas de los meses de febrero, marzo, abril del 2022, que esa ayuda económica excede del equivalente a $2.000, conforme a las conversiones que se hicieron a la tasa del Banco Central de Venezuela. En unos excede en $58, excede en esos meses. En los meses de junio, julio, agosto del 2022, la cantidad percibida por el trabajador es menor a los $2.000, en $42. Exactamente no son $2.000, sino 1.958 con algunos centavos de dólar correspondiente a cada mes. Siendo así, y con base a esos medios probatorios, este tribunal debe considerar como salario para el cálculo de la prestación de antigüedad los recibos presentados para los meses que corresponden. Sin embargo, debe advertir que no existen recibos correspondientes al año 2019 ni desde el inicio de la relación laboral del año 2018. La parte demandada no los aportó, y habiéndose comprobado que efectivamente el salario es el indicado en el libelo con algunas diferencias,
Este tribunal, para los meses donde no existe el recibo, aplicará para el cálculo correspondiente el equivalente para la fecha de $1.000 y $2.000 cuando corresponda. Siendo así, este tribunal considera que procede el concepto de prestación de antigüedad e intereses de prestación de antigüedad con base a los salarios establecidos en los recibos de pago aportados por ambas partes y a lo establecido en el libelo y en la subsanación. En cuanto al concepto, igualmente le procede el concepto de utilidades. En cuanto al concepto de indemnización por despido injustificado, de la lectura del libelo, de las funciones descritas en el libelo de demanda, quien decide considera que el trabajador sí tenía un cargo de dirección por todas las actividades que realizaba. Además, este tribunal conoce por notoriedad judicial que en el expediente identificado con el número LP 21L 2022-39, el ciudadano Raúl Alberto Escobar Castellano asistió a esta sede judicial como representante de la empresa Estudiantes de Mérida Fútbol Club, compañía anónima. Entonces, esto implica que el trabajador era un representante del patrono ante el terceros y este tribunal considera que con las funciones, y esto era un tribunal de dirección, por tanto no le corresponde la indemnización por despido injustificado reclamado. En cuanto a los pagos que aportó la parte demandada referente al pagos de premios, pagos de patrocinio Petro, premio por clasificación y finiquito, que es el finiquito deviene de un pago por la clasificación de la Copa Libertadores en el año 2019. Este tribunal pues no los considera salario porque los mismos no fueron regulares y permanentes. Por tal motivo, este tribunal no considera que esas cantidades de dinero sean considerados como salarios para calcular las prestaciones sociales y los intereses de prestaciones sociales y las utilidades reclamadas por el trabajador. Tampoco puede considerar como un adelanto de prestaciones sociales el finiquito allí promovido por la parte demandada, por cuanto el mismo deviene de un premio que fue otorgado como en su carácter de gerente general por la clasificación del equipo Estudiantes de Mérida en la Copa Libertadores del año 2019. En tal sentido, este tribunal, con todos los argumentos que ha expuesto, procede a dictar el dispositivo de su fallo. Primero, parcialmente colocar la demanda incoada por el ciudadano Raúl Alberto Escobar Castellano en contra de Estudiantes de Mérida Fútbol Club, compañía anónima, en la persona de su presidente, ciudadano Raúl Carreño Escobar. Segundo, se condena a la entidad de trabajo Estudiantes de Mérida Fútbol Club, en la persona de su presidente, ciudadano Raúl Escobar, a pagar al ciudadano Raúl Alberto Escobar Castellano las cantidades determinadas por los conceptos indicados en la motiva del presente fallo. Se ordena el pago de los intereses de mora y la indexación conforme a los parámetros indicados en la motiva del presente fallo. Cuarto, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, la jueza de primera instancia, sustanciación, mediación y ejecución del trabajo competente aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Quinto, no se condenen costas por no haber vencimiento total. De igual modo, se le hace saber a las partes que dentro de los 5 días siguientes a la presente fecha, días hábiles, este tribunal publicará el extenso de la sentencia. Sin embargo, debe advertir que es un hecho público y notorio para todos los ciudadanos que habitamos en la ciudad de Mérida que estamos presentando problemas con el servicio eléctrico.
Y en las redes sociales oficiales de Corpoelec, el día de ayer salió que la interrupción del servicio eléctrico es por 6 horas. Por lo general a nosotros se nos va entre 9 de la mañana, 10 de la mañana, lo que implica que la luz está llegando prácticamente a la hora de salir, de retirarnos en la celda. En caso de ser necesario, por el problema que se está suscitando por el servicio eléctrico, este tribunal, de conformidad con el artículo 251, pues procedería a diferir la publicación del fallo. Por favor, ciudadano secretario, sírvase presentarle a las partes el acta para su firma. Sí. Vaya, ¿Cómo estuvo la Semana Santa, doctora? no, yo no tengo la audiencia. Ciudadana buena, el uno no se va, la quita y la restablece. Porque la luz se va cuando hay una falla. No, ya terminamos. No, disculpe. terminamos. Vamos a la firma del acta. Yo pensé que íbamos a firmar. Fue que la firma primera que la firma. Disculpen ustedes. No se preocupe, doctor. La audiencia. Estamos bien. Ahí el artículo con la firma del frontero. ¿No lo viste nunca? Sí, ¿Listo? Bueno, ha concluido el acto. Por favor, los presentes, ponerse de pie, se retira de la sala, ciudadana juez, Catita Valle Pérez Barón. Que tengan un feliz día. Gracias, Gracias, gracias. En la paz sea con ustedes, señor. no es chiste, ¿vale?